la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. No viviré por lo que veo, no viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti tus ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. No viviré por lo que veo, no viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Buenas noches, hermano, Dios los bendiga. Me presento una vez más, soy el pastor Elías del Ministerio de Casa Oración de Buenos Aires, Don Torcuato, Argentina. Les saludo con la paz del Señor. Ahora le invito a que cierren sus ojos, vamos a estar orando al Padre. Padre Celestial, te damos gracias, gloria y honra. Gracias por un día más de vida, Padre amado. Gracias por tanto amor y por tanta misericordia. Gracias por tu presencia, Padre amado, ante todo. Y gracias por la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas que están hoy conectados a través de las redes sociales, Padre Celestial. Sabemos que hoy tú nos vas a estar hablando, Padre Celestial, a través de este mensaje, a través de tu santa palabra, Padre Celestial. Sabemos que tu Santo Espíritu hoy va a obrar a nuestro favor, Padre amado. Lo que el hombre no puede decirnos, lo que el hombre no puede hacer, lo va a hacer tu Santo Espíritu en este momento. Y por eso te damos gracias, Padre Celestial. Gracias porque podemos estar congregados a través de tu Santo Espíritu también. Ahora en el nombre de Jesús yo ato y reprendo todo hombre fuerte, todo espíritu inmundo y toda carne se sujeta en el nombre de Jesús. Todo lo que se quiere levantar en contra, en el cual estamos aquí en tu presencia, Padre amado, lo atamos y lo reprendemos en el nombre de Jesús. Te damos gracias, gloria y honra una vez más, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a estar compartiendo la palabra del Señor en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 16. Si alguno lo tiene, lo puede estar buscando. Rendir mi corazón, llenándome de ti. Eres el agua viva, puedes saciarme. Leemos entonces la palabra del Señor que se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 16. Lo leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y dice así: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardeció viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos en las plazas cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos
y de los estoicos. Disputaba con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? La palabra del Señor hoy nos habla que llegado su momento, dice que este hombre llamado Saulo, en su momento Dios lo cambió el nombre a Pablo, pero el Señor nos quiere hablar, nos muestra este ejemplo y este fundamento bíblico que acabamos de leer. El Señor quiere que nosotros lo comprendamos, lo escuchemos y lo pongamos por obra. ¿Por qué? Porque dice que este hombre primeramente era un hombre fariseo, era un hombre religioso en su momento, y dice que perseguía a los evangélicos, a los cristianos, a los que hablaban en el nombre de Jesús. Dice que llegado su momento el Señor Jesucristo se le encuentra en el camino, le sale al encuentro, se le reveló, y desde que él lo conoció dice que empezó a hablar la verdad, y ahí es cuando el Señor Jesús le cambió el nombre a Pablo. Y así tal vez usted en su momento, tal vez también ignorantemente, no sabiendo las cosas del Señor en su momento, habló mal del evangelio, habló mal de algún familiar, de algún conocido en el trabajo, de su hijo, su hija, no lo sé, en la escuela tal vez usted se burlaba también de sus compañeros, pero hoy usted tiene la gracia y la misericordia de conocer al Señor Jesucristo, y el Señor tuvo misericordia con usted, y usted quiere predicar la palabra, quiere hablar la palabra, quiere hablar la verdad, lo que usted conoció. Así como el apóstol Pablo dice que en su momento, dice que por causa de ello, dice que todos los que lo conocían empezaron a perseguirlo, aún lo quisieron matar. ¿Por qué? Porque a él empezar a predicar la verdad, lo que es el evangelio de Jesucristo que nosotros estamos hablando hoy en día, las personas lamentablemente se nos ponen en contra, aún nuestra propia familia, y tal vez le está pasando eso a usted. Usted en su momento, vuelvo a repetirlo, por ignorancia se burlaba de algún cristiano, algún evangélico, algún hijo de Dios, pero hoy usted está en los caminos del Señor, y el Señor lo mandó a predicar como le salga. El Señor está con usted, y tal vez usted quiere hacer las cosas bien, pero lamentablemente se le ponen en contra. Dice que aún él se tuvo que ir de su nación. ¿Por qué? Por causa de que lo perseguían, por causa del evangelio. Y lo que acabamos de leer es que dice que él estaba en la nación, estaba en Atenas, dice que empezó a predicar la palabra a gente religiosa, que es lo que vamos a leer en el versículo 17. Dice, así que discutían en las sinagogas con los judíos y piadosos, en las plazas cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otro, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Eso es lo que el Señor quiere que hagamos nosotros, que primeramente prediquemos en nuestras casas, en nuestro entorno donde estemos, en la escuela, en el trabajo, en nuestro propio vecindario, en nuestro barrio, en donde estemos, que empecemos a predicar la palabra, aunque nos cueste. ¿Por qué? Porque a este hombre le costó, porque dice que él tenía una manera antes de actuar contra los evangélicos, contra los hijos de Dios, pero dice que él se esforzaba aún más para que vean el cambio en él. Y eso es lo que también el Señor quiere que nosotros hagamos, que no nos avergoncemos del evangelio. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos dice que no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación. ¿Por qué? Porque este hombre dice que no se avergonzó del evangelio, este siervo de Dios no se avergonzó del evangelio, y el Señor estaba con él. ¿Por qué? Porque dice que lo mandó a otra nación a predicar el evangelio, y eso es lo que el Señor quiere hacer con su vida. Primeramente lo quiere hacer una nueva criatura, le quiere perdonar sus pecados, quiere ayudarlo a que junto con su familia usted pueda ser salvo, y también el Señor le quiere mandar a predicar a otros lados, a otras naciones, a otros lugares, a otra nación. ¿Por qué? Porque el Señor tiene eso. Dice el Señor que nosotros le vamos a ser testigos hasta los confines de la tierra, y es lo que estamos haciendo hoy a través de las redes sociales, y por eso damos gracias a Dios. Y dice que él discutía con filósofos, con los epicúreos, con gente sabia, si podemos decirlo, distintas creencias, distintas maneras de pensar, y eso es lo que está aconteciendo hoy en día. Nosotros no nos tenemos que callar. ¿Por qué? Porque tenemos que hablar la verdad, que la verdad es Jesucristo. El único que nos puede salvar, sanar y libertad es Jesucristo. ¿Por qué? Porque en estos tiempos se está cumpliendo la palabra del Señor que nos dice que plaga no va a tocar nuestra morada, y eso es lo que tenemos que hablar. Que muchas personas están turbadas, están perturbadas, están afanadas. ¿Por qué? Porque tienen miedo a un virus, sí, que es verdadero, pero si nosotros estamos con Cristo, somos más que vencedores, dice la palabra del Señor.
Y si creemos al Señor y no nos avergonzamos, las señales nos van a seguir. Dice que este hombre imponía la mano a los enfermos, echaba fuera demonios, y dice que aún tocándole la ropa eran sanados los enfermos. Y por eso el Señor quiere que sigamos este ejemplo, que no nos callemos, a pesar de que tengamos esas personas. ¿Por qué? Porque tal vez nosotros también éramos partícipes de burlarnos de los cristianos, y ahora queremos cambiar eso, queremos que nos reconozcan como hijos de Dios. Dice que este hombre se esforzaba y lo logró. ¿Por qué? Porque lamentablemente dice que lo persiguieron, pero Dios usó esto para bendición de él. ¿Por qué? Porque lo mandó a otra nación. Eso es lo que el Señor quiere hacer con usted, lo quiere bendecir. También el Señor nos habla en su palabra de otro siervo de Dios, un discípulo llamado Pedro. Dice que en su momento él también lamentablemente lo había negado al Señor, pero después Dios le dio la oportunidad. Dice que fue lleno del Espíritu Santo, y dice que en su primer prédica se convirtieron 3.000 personas, y dice que aún por la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Y eso es lo que el Señor quiere que hagamos hoy, que no nos callemos, que llegó el tiempo de hablar la verdad, que nosotros somos una nueva criatura. Tal vez usted en su momento tenía una mala vida, tenía lamentablemente, era infiel, tenía vicios, tenía muchas cosas malas, que el Señor lo cambió y es una nueva criatura, y las personas no creen en usted. Usted tiene que hablar que Jesucristo lo hizo, que Él pudo hacerlo. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos hacerlo con nuestra fuerza, queremos hacer tratamiento, queremos ir a terapia de pareja, queremos hacer muchas cosas con nuestra fuerza, pero no le damos el lugar a Dios. Dice el apóstol Pablo que Él se va a gloriar en sus debilidades. ¿Para qué? Para que repose el poder de Cristo en Él, y eso es lo que hacía Él, aún reconociendo que dice que Él era el primer pecador. Él mismo lo dice en la palabra, que Dios tuvo misericordia de Él, y mire cómo actuó el Señor. Seguimos leyendo en el versículo 19, mire lo que dice: y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Dice que lo llevaron al Areópago, el lugar más público, si podemos decirlo. ¿Por qué? Porque en su momento el Areópago era el tribunal público, era el lugar más importante en la nación de Atenas. Y dice que lo llevaron al apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque él estaba hablando la verdad, y eso es lo que el Señor quiere hacer con usted, lo quiere poner en alto. Pero usted no se tiene que avergonzar del evangelio, sino simplemente hablar la verdad. ¿Por qué? Porque el Señor lo quiere exaltar. Así como pasó, vuelvo a repetirlo, con el apóstol Pedro. En su momento él lo negó lamentablemente, pero después Dios se glorificó en su vida. ¿Por qué? Porque dice que cuando él habló la verdad, no se cayó, empezó a hablar el evangelio. Dice que 3.000 personas se convirtieron. Y así tal vez usted está pidiéndole al Señor que usted quiere servirle, quiere usar lo que el Señor hizo en su vida, su testimonio. Usted quiere que las demás personas cambien en su propia familia. Usted tiene que empezar a hablar la verdad. ¿Por qué? Porque el Señor dice que los que confiamos en Él no vamos a ser avergonzados. Tal vez usted dice por miedo, porque no creer en el Señor, que tal vez lo que usted diga no le va a bendecir a las demás personas. Y déjeme decirle que sí. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo dice que con lo que dijo, las personas sabias de esa nación lo llevaron al lugar más alto. ¿Para qué? Para que Él le enseñe la doctrina, la palabra del Señor. Y eso es lo que acontece en el versículo 22, mire lo que dice. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois religiosos, muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Dice la palabra del Señor que lo llevaron al lugar más alto, al lugar más público, si podemos decirlo, frente a autoridades. Eso es lo que el Señor quiere hacer con usted, pero usted primeramente tiene que demostrar el cambio, primeramente en su propia vida, desde adentro para afuera, desde el interior tiene que ser una nueva criatura, y también tiene que demostrar el cambio en su entorno familiar, en sus amigos, en su estudio, en el trabajo, con su propia familia. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos eso, ahí el Señor nos va a usar para que podamos ser de bendición a otra familia, a otra nación, como lo pasó con el apóstol Pablo. Dice que estaba delante de gente importante, de filósofos, de gente sabia, de gente religiosa que querían conocer la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque habían oído que el nombre de Jesús es
es poder de Dios. ¿Por qué? Porque eso es lo que el Señor nos entregó, la autoridad de hijos de Dios, que cuando nosotros oremos sin avergonzarnos del Señor, teniendo una buena vida, haciendo la voluntad del Padre, que se sanen los enfermos, que podamos echar demonios en el nombre de Jesús. Y eso es lo que el apóstol Pablo le decía, que ellos eran religiosos, que querían buscar a Dios, pero no lo conocían. Y eso es lo que el apóstol Pablo estaba predicando, estaba enseñándole el camino del Evangelio, que simplemente es aceptar a Jesucristo. Tal vez usted también en su momento escuchó hablar de Jesús, pero por miedo, por no querer demostrar el cambio, por no querer decir que es cristiano, no lo hizo. Ahora nosotros al final vamos a estar haciendo la oración para que puedan aceptar a Jesús en su corazón, y tal vez por cuestiones de la vida, porque usted no entendía las cosas que acontecen, se apartó del Evangelio. También vamos a estar haciendo la oración de reconciliación. Y nos dice la palabra del Señor que el apóstol Pablo predicó a una nación, no simplemente a una nación, sino a muchas naciones, porque la mayoría del Evangelio está escrito por él. Y eso es lo que el Señor quiere hacer con su vida. Si usted no se avergüenza del Evangelio, dice la palabra del Señor que el Señor Jesucristo mismo nos va a reconocer delante de los santos ángeles y delante del Padre, que es nuestro Padre Celestial, el Dios creador de los cielos y de la tierra. Pero también nos dice que si nosotros nos avergonzamos, Él nos va a negar delante del Padre. Y eso es lo que Dios quiere que comprendamos. Que así como este hombre dice que fue llevado de nación en nación predicando el Evangelio, lamentablemente siendo perseguido por la gente que no entendía el plan de Dios. ¿Por qué? Porque sí, el Señor Jesucristo nos dijo que vamos a tener aflicciones, pero que confiemos en Él. ¿Por qué? Porque Él venció al mundo. Sí, usted dirá, yo me acerqué al Evangelio, por eso se apartó, tal vez porque no entendía los planes del Señor. ¿Por qué? Porque usted se acercó y todo se le volvió en contra, su propia familia, en su trabajo, tal vez en su escuela, no lo sé. Pero hoy el Señor le da la oportunidad una vez más para que usted pueda cambiar las cosas y pueda ser como el apóstol Pablo, que le cambió el nombre y lo exaltó públicamente, y como el apóstol Pedro también, porque él en su momento lamentablemente lo negó, pero el Señor le dio la gracia y la misericordia de poder cambiar eso, y dice que hasta el día de hoy es el apóstol Pedro. ¿Por qué? Porque el Señor dice que fundó la iglesia sobre él, le dio la autoridad de la iglesia, que es lo que nosotros atemos en la tierra va a ser atado en los cielos, dice la palabra del Señor, y lo que nosotros desatemos en la tierra se va a desatar en los cielos. Eso es lo que el Señor le quiere entregar hoy. Si usted no se avergüenza del Evangelio, si usted comprende lo que es el Evangelio, es hablar la verdad de Cristo. ¿Por qué? Porque tal vez usted también está rodeado de gente religiosa que tal vez quiere buscar a Dios de todo corazón, pero lo buscan a través de imágenes, a través de un Cristo, de una imagen de un Cristo crucificado. Nosotros no, nosotros adoramos. No tenemos que ver para creer, porque lamentablemente hay personas que tienen que ver para creer, pero nosotros creemos por fe. ¿Por qué? Porque la fe es la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nosotros caminamos por fe, sabiendo que Jesucristo resucitó de los muertos, y si usted cree en el Señor, dice que usted va a ser salvo junto con toda su familia, y el Señor también le ofrece la vida eterna. Y ese es el mensaje de hoy. Eso es lo que Dios quiere que usted comprenda, que no se calle el Evangelio, que no se avergüence más. ¿Por qué? Porque el Señor tiene, así como el apóstol Pablo, que lo llevó de nación en nación hablando la verdad, el Señor quiere hacer lo mismo con usted. Ahora yo le invito y le animo, si alguno tiene algún pedido de oración, si lo quiere escribir. Mientras tanto vamos a orar al Señor. Eres la razón, eres el aire que respiro al despertarme, el latido de mi corazón. Tengo mil razones para amarte, todo lo que tú entregaste da sentido a todo lo que soy. Vida encontré en tu amor, vida encontré en tu amor. Más alto que los cielos y mayor que el sol, tu amor es más profundo que el océano, y no puedo escapar, no, yo no quiero escapar. Y muchos pensarían que es ilógico, solo sé que estaba muerto y ahora vivo estoy, y no puedo callar, yo no quiero callar, pues vida encontré en tu amor.
tengo, solo a ti Dios te lo debo. Oh Jesús, eres mi gran amor. Y tengo mil razones para amarte. Todo lo que tú entregaste da sentido a todo lo que soy. Ahora le invito a que cierren sus ojos, vamos a estar orando al Padre. Padre Celestial, te damos gracias, gloria y honra. Gracias por tu presencia, Padre amado, ante todo. Y gracias por esta palabra, Padre amado, de bendición y de edificación para nuestras vidas. Hoy, Padre amado, te pedimos perdón. Tal vez te estábamos negando sin darnos cuenta, Padre Celestial. Estábamos callando lo que tú hiciste en nuestra vida, Padre Celestial, que nos perdonaste a través de tu Hijo amado Jesús, que nos hiciste una nueva criatura, Padre Celestial. Tal vez también mis hermanos estaban hablando la verdad y por eso su familia lamentablemente se le puso en contra. Pero hoy, Padre Celestial, tú nos muestras que tú honras a los que te honran, Padre amado. ¿Por qué? Porque así como el apóstol Pablo fue llevado de nación en nación, lamentablemente siendo perseguido, pero también exaltado por ti, Padre Celestial, de gloria en gloria. ¿Por qué? Porque nos muestras, Padre Celestial, en esta palabra, que lo pusiste delante de gente poderosa, gente con autoridad, para que Él pueda hablar la verdad, Padre Celestial. Y eso es lo que tú tienes para nuestras vidas hoy, Padre amado. Por eso te damos gracias por este mensaje. Gracias porque hoy comprendemos que si confiamos en ti, Padre amado, no vamos a ser avergonzados. Y también que si creemos en ti, Padre amado, vamos a ser salvos nosotros junto con nuestra casa. Por eso te damos gracias, Padre amado, por este mensaje. Gracias por tu Santo Espíritu. Bien, ahora le invito a los que quieren aceptar a Jesús en su corazón, repitan esta oración. Padre Celestial, reconozco que soy hombre pecador, te pido perdón por todos mis pecados y reconozco a Jesucristo como mi único Señor y Salvador. Te pido me laves con la sangre de Cristo y me anotes en el libro de la vida y que tu Santo Espíritu me pueda ayudar y guiar para que yo pueda ser de bendición para los demás. También a los que se habían apartado, repitan esta oración. Padre Celestial, reconozco que pequé contra ti y contra el cielo. Te pido perdón por ello. Reconozco que soy hombre pecador. Reconozco a Jesucristo como mi único Señor y Salvador. Te pido me laves con la sangre de Cristo y vuelvas a anotar mi nombre en el libro de la vida. Te pido también que tu Santo Espíritu llene todos esos vacíos por los cuales me había apartado y que me puedas guiar para que yo pueda ser de bendición junto para los demás, Padre Celestial. Te doy gracias, Padre amado, porque sé que mis hermanos lo hicieron con fe y sé que tú estás gozoso, Padre Celestial, porque cuando un hombre pecador procede al arrepentimiento, tú estás gozoso y hay fiesta en los cielos. Por eso te damos gracias, gloria y honra una vez más en el nombre de Jesús. Amén. Es mi fortaleza, no puedo vivir sin ti. Tú significas todo, lo eres todo para mí. Le doy las gracias por compartir su tiempo y espero que podamos poner por obra esta palabra, que seamos oidores y hacedores de la palabra, que hoy juntamente podamos decir que no nos avergonzamos del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. Si usted no se avergüenza, si usted empieza a confesar a Jesucristo, lo que Él hizo en su vida, el Señor lo va a exaltar así como lo hizo con este hombre, con el apóstol Pablo. Dice que él escribió la mayoría de los evangelios y también dice que fue puesto delante de autoridades, lo llevaron al lugar más alto, al lugar más público, a la nación. ¿Por qué? Porque es necesario que hoy en día, más que nunca, empecemos a hablar la verdad, que simplemente Jesucristo nos puede salvar y libertar. Y Él también nos ofrece la vida eterna. También yo le animo y le invito a los que hicieron la oración, que aceptaron a Jesús en su corazón, que lo crean. ¿Por qué? Porque esto es por fe. Y los que se reconciliaron con el Señor también, que lo crean. ¿Por qué? Porque el Señor los perdonó. Si ustedes lo hicieron con un corazón contrito y humillado, que sigan buscando al Señor. Le doy las gracias una vez más, que la paz del Señor sea con ustedes. Será hasta la próxima. Bendiciones. Saciar mi ser.